Para poder comprender la evolución política e ideológica de nuestro país, debemos tener claro sus orígenes. Las ideas liberales se dieron gracias a dos movimientos externos, los cuales fueron la Revolución Francesa y la independencia de Norteamérica. En 1808 se dio origen al liberalismo mexicano mediante la transformación de la realidad y la estructuración ideológica para transformar ideas modernas con principios españoles. Además, la sociedad empezaba a tener una fuerte afición por la lectura en textos impresos, pero lamentablemente solo el clero y los abogados tenían acceso a ellos, pues la sociedad no tenía el conocimiento de la lectura. En 1810 se empieza a publicar impresos en temas de principios de derecho social, soberanía del pueblo, límites de la autoridad, derecho de los gobernantes, entre otros, dando inicio a una concientización de la sociedad de la problemática en la que se vivía, pues fue así como la independencia de nuestro país tomó su rumbo. Un gran idealista que aportó formación ideológica fue Fray Servando Teresa de Mier, cuyo pensamiento trata de mantener y conciliar el derecho natural racionalista con la antigua legislación española y de Indias, dentro de la independencia de la Nueva España, siempre buscando la igualdad social. Durante 1814 se creó la Constitución de Apatzingán, donde se reconoce la independencia de la Nueva España, dando como resultado la creación de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En temas sociales, nos relata que habrá absoluta libertad de imprenta en puntos puramente científicos y políticos, con lo que estos últimos observen las miras de ilustrar y no herir las legislaciones establecidas, para poder informar a la sociedad y generar un impacto mayor del liberalismo. Sin lugar a dudas, uno de los personajes históricos más importantes y decisivos en la conformación de la nación mexicana es José Miguel Ramos Arizpe, el cual tuvo fuerte impacto y además fue uno de los motivantes de la Constitución de 1824. El nuevo Congreso Constituyente se reunió el 5 de noviembre de 1823 y el 7 de noviembre celebró su instalación formal. Para sus trabajos sirvió de recinto parlamentario el antiguo templo de San Pedro y San Pablo en el centro de la Ciudad de México. Después de su instalación formal, se abocó de inmediato a elaborar y aprobar el acta constitutiva de la Federación que lleva la fecha de 31 de enero de 1824, así como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que se promulgó el día 4 de octubre de ese mismo año, cual tenía fines organizar políticamente el territorio suprimido de ideas de imperios y colonias, la división de poderes, la división territorial en materia política, administrativa como judicial. De acuerdo con lo previsto en el Plan de Ayutla, el Congreso Constituyente fue convocado el 16 de octubre de 1855, iniciando sus trabajos el 14 de febrero de 1856, con el fin de constituir a la nación bajo la forma de república democrática, representativa y popular. El Congreso estuvo integrado por 155 diputados constituyentes. La mayoría era de liberales moderados, seguido por liberales puros y una pequeña fracción conservadora. La división en el grupo liberal se presentó en torno a necesidades de reforma y de abolición de fueros y privilegios eclesiásticos y militares. La legislación del periodo histórico de la Reforma se caracteriza por el incremento gradual, pero inexorable, de la decisión política de separar dos cuestiones del Estado y de la Iglesia. Las leyes de reforma que establecieron la separación de la Iglesia y el Estado reconocieron la libertad de cultos y resolvieron sobre la acumulación de bienes y propiedades en manos del clero. Además, en esa época tuvimos la realización de 13.000 escuelas, 8.000 kilómetros de ferroviarias, que es la etapa de mayor progreso. Conforme a la Constitución y la situación que se vivía en México en 1910, no era muy diferente a la que se vivía en la época colonial 100 años atrás. Un pequeño grupo controlaba la industria y el comercio, mientras la mayoría vivía en la pobreza. No había elecciones libres ni manera que los ciudadanos participaran en la vida política del país. La diferencia la hizo en 1910 una pequeña clase media que estaba dispuesta a pelear y comandar una rebelión, esta vez no en contra de un dominio extranjero, sino contra un dictador, el general Porfirio Díaz. Francisco Madero, quien fue célebre por sus escritos revolucionarios y candidato a la presidencia de la República en 1909, proclamó el Plan de San Luis que decía: el 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Este llamado fue atendido por muchas personas que a falta de armas empuñaban instrumentos de labranza y se iban a la bola, como se conocía el movimiento.
En las siguientes semanas surgieron revueltas en todo el país notablemente, las que tenían como líderes a Emiliano Zapata en Morelos y a Pancho Villa en Chihuahua. Aunque Porfirio Díaz abandonó el país rumbo a Francia en mayo de 1911, la inestabilidad y los encuentros armados siguieron en el país hasta la promulgación de la nueva Constitución en el año de 1917. Conforme a la Constitución de 1917, el Congreso de la Unión declara a Carranza Presidencia Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo comprendido del 1 de mayo de 1917 al 30 de noviembre de 1920. La tarea inmediata del nuevo gobierno constitucional será la pacificación del país, pues todavía operan grupos zapatistas, villistas y aún constitucionalistas dedicados al pillaje. Al efecto, se reorganizará el ejército, se establecerán fábricas de armamento y comenzarán el licenciamiento de tropas. Las acciones militares de pacificación provocarán algunos hechos reprobables como el asesinato de Zapata y el fusilamiento de Felipe Ángeles. Carranza sufría del acoso del clero para modificar los artículos 3 y 130 de la nueva Constitución y no aplicará el 27 para afectar propiedades de extranjeros. Desgraciadamente, el nuevo gobierno no terminará su periodo. Carranza, temeroso de los militares, intentará imponer como su sucesor al sonorense Ignacio Bonillas, quien, habiendo ocupado diversos puestos públicos durante el porfiriato, se unió al maderismo. Fue diputado local, entre otros cargos. En 1920 renunció a su cargo para incorporarse a la campaña presidencial de Álvaro Obregón. Sin embargo, existieron muchas diferencias políticas entre Obregón y Carranza. El 23 de abril del mismo año, Álvaro Obregón, junto con el apoyo de Calles y de Huerta, proclamó el Plan de Agua Prieta, donde se desconocía el gobierno de Carranza. Cuando el Plan de Agua Prieta tuvo éxito, Calles fue nombrado secretario de Guerra en el gobierno de Adolfo de la Huerta, sucesor de Carranza debido a la muerte de este último en Puebla. Los diferentes cargos que ocupó Plutarco Elías Calles antes de ser nombrado presidente de la República fueron gobernador del estado de Sonora, secretario de Industria y Comercio y Trabajo, secretario de Gobernación. Plutarco Elías Calles era uno de los favoritos de Obregón y este último lo apoyó para que se convirtiera en su sucesor a la presidencia. Obtuvo el puesto de la presidencia de la República Mexicana de manera oficial el 1 de diciembre de 1927 y cuyo gobierno finalizó hasta el 30 de noviembre de 1928. La historia de México señala que Calles se apoyó en 4 pilares. Por un lado estaba Álvaro Obregón, por otro lado la educación, el Ejército Nacional Mexicano y la organización y creación de lo que ahora sería nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional.